Dios nos anima a vivir una vida de milagros. Tenemos que creer en milagros. Les invito a tomar asiento. Vamos a hablar de esta fe, la fe imparable. Amén. Hay algo que no te puede detener si vivís una vida de fe. Y Dios nos desafía, así como desafió a todos los que estaban con Él cuando el Señor estaba aquí en la tierra, a vivir una vida de fe. Y siempre les decía, tienen poca fe, hay que desarrollar la fe, se tiene que activar. Y ese desafío es para toda la iglesia de este tiempo y para tu vida. Amén. Si tenés algún proyecto y querés crecer como cristiano o como cristiana, uno de los desafíos es que tengas más fe. Tenés que tener fe. Y entonces uno se tiene que despojar de esas ideas que uno tiene en la mente y en el corazón, que son de incredulidad, de indiferencia. Las experiencias de la vida nos transforman muchas veces en personas negativas, pesimistas, ¿verdad? ¿Hay algún negativo acá, algún pesimista? No levanta, bueno, muchos se animaron a levantar la mano, muy bien. Porque si no, a ver si me agarran entre todos, dijo el hermano, no se animó. Pero no es que te estemos juzgando, pero puede pasar. Los golpes de la vida son a veces tan duros que uno se transforma en una persona dura. Yo la frase que más escucho muchas veces es, no me quiero ni siquiera ilusionar de tal cosa. ¿Por qué? Porque ha sufrido tantos golpes que la persona no quiere tener la ilusión de que algo cambie. Si viene, viene. Entonces cuando está a punto de lograr algo, dice, no lo quiero ni contar porque tengo miedo de que esa ilusión se derribe. No me quiero hacer ilusiones. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una persona incrédula. Una persona que muchos golpes en su vida endurecieron su corazón. Pero cuando entramos a Cristo, cuando el Señor entra a nuestro corazón, bueno, tenemos la posibilidad de que esas fortalezas se caigan. ¿Y qué te dice Dios? Bueno, ilusionate. Dame lugar a que yo voy a orar en tu vida. Pensá y cree en milagros. Tené esperanza, tené fe. Esas fortalezas se tienen que caer. Por eso, todos los que levantaron la mano acá, que dijeron que reconocen que son negativos, se han convertido en personas pesimistas, el Señor te quiere cambiar. La pregunta es, ¿querés cambiar? Amén, eso es muy importante. Deja que Dios te cambie. Deja que Él te dé un nuevo corazón. ¿Vieron que hay una canción, Señor, dame un nuevo corazón? Bueno, ahí es donde Dios nos transforma. ¿Por qué? Porque ese pesimismo, esa forma de pensar, se tiene que renovar. Por eso el Señor nos dice en su palabra, renuévense en su forma de pensar. Es tiempo de renovarnos y decir, Señor, ahora voy a pensar distinto. Sí me voy a ilusionar, sí voy a tener esperanza. Siempre la esperanza de que las cosas pueden cambiar. No tenerle miedo a la desilusión de pensar que algo puede suceder y no sucede. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque soy una persona de fe. Y cuando tenemos fe, dice que así agradamos a Dios. Así agradamos a Dios. Amén. La fe en nuestras vidas tiene que crecer. Tiene que crecer. Como hijos de Dios, Dios nos desafía y quiere que cada uno de nosotros nos convertamos en cristianos y cristianas de fe. De fe. Personas que viven de milagro en milagro, personas de fe. Por eso, si hay fortalezas, se tienen que derribar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se van a derribar por fe. Ahora bien, ¿por qué Dios quiere que experimentemos milagros y señales? Porque así viven la gente, las personas que tienen fe. Así tenemos que vivir. Cuando el apóstol Pablo se encontró con mucha gente que creía en Dios,
pero no creían que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que muchas filosofías se metieron dentro de la iglesia y había gente que creía en Dios pero no creía en milagros. Y esto es muy común en esta era. Hay mucha gente que cree en Dios pero no cree en milagros. Y entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Si la iglesia no cree en que Cristo ha resucitado, en vano es predicar. Si nosotros no creemos en que Dios puede levantar a Jesús de entre los muertos, si no creemos en que el Señor tiene poder aún para vencer a la muerte, si no creemos en que Dios tiene poder para resucitar, bueno, no creemos en milagros. Y entonces es en vano predicar. Reunirnos aquí sería de gusto. Sería mejor quedarnos en nuestras casas, con nuestras familias, compartir un buen momento, pero no, porque no creemos en milagros. Seríamos como un club, como una reunión social, en donde estamos un montón de gente buena reunida en el nombre del Señor, pero no sería necesario ni orar por milagros. ¿Por qué? Porque no creemos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder. Amén. Por eso también el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio que predico, porque es poder de Dios. Amén. Nunca te avergüences de hablar de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Señor, el Señor se manifiesta con su poder. Es la única forma de experimentar el reino de Dios. Por eso debemos creer en milagros. Amén. Debemos experimentar milagros y tenemos que tener un desafío personal de decir, yo tengo que, esa fe que tengo, que se active, que crezca. Amén. ¿Cuántos tienen un poquito de fe? Muy bien. Es importante saber que tenemos un poquito de fe. ¿Cuántos creen que no tienen nada de fe? Muy bien, nadie levantó la mano. Veo que estamos recibiendo la palabra. ¿Por qué? Porque todos tenemos un poquitito de fe, todos. Solamente falta que se desarrolle. Ahora la pregunta es, ¿qué medida de fe tengo? ¿Qué medida de fe tengo? Hacete la pregunta personal, ¿qué medida de fe tengo? ¿Cómo me gustaría tener el fesímetro? Y medirme, salir a la mañana y a ver cómo ando con la medida de fe. Así como el auto me marca la nafta, la temperatura, el reloj del tiempo, el metro, la medida de la distancia. Bueno, poder saber, ¿no? Me encantaría. Entonces, si me falta un poco, si el fesímetro marca poco, algo hago para que empiezo más fe, ¿no? Y es un gran dilema que todos tenemos. ¿Qué medida de fe? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Jesús dijo, encontré mucha fe en tal persona. A los discípulos les dijo, tienen poca fe. Tienen poca fe. Así que hay medida, hay cantidad de fe. El tema, ¿qué tengo yo? ¿Qué tenés? ¿Sabés? No sé. No me preguntes a mí porque no te lo puedo decir. Apenas sé yo cómo ando. Pero sí puedo saber algo y tengo claro que hay una medida. Tenés una medida de fe. Hay una cantidad. Algo tenés. Nada no tenés. Los que somos hijos de Dios, algo de fe hay. ¿Eso tenés claro que tenés algo de fe? Algo de fe hay. Y con ese algo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, quiere decir, con ese poquito de fe, ahí es donde Dios puede hacer la obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces esto derriba todo argumento que pueda haber en nuestra mente que para recibir un milagro tengo que tener mucha fe. Lo que Dios dice, no, esa medida de fe, usala y yo me encargo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por lo tanto, es tiempo de que la fe, la poca medida o la mucha medida de fe que tengas, se active en nuestras vidas, se active en tu vida, se active en la iglesia.
No tenemos que tener una gran fe para experimentar algo, sino la poca fe se tiene que activar y desarrollar. ¿Para qué? Para experimentar y ver la gloria de Dios. Amén. Por eso este desafío de que la fe que tenemos, sea una fe imparable. Bueno, ese desafío es para todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que creemos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él te dice, ese puntito de fe, ese granito de fe que está en tu vida, se puede desarrollar en mis manos. Y bueno, y lo que después dice el texto, ¿no? Le vas a poder decir a una montaña que se corra, y la montaña se puede correr, se va a correr. Amén. Por medio de un milagro. Por eso, hermano y hermana, y todos los que nos están acompañando en las redes, este es el tiempo de que el pueblo de Dios se levante en fe y desarrolle su poca o mucha medida de fe que tiene, porque Dios va a usar su vida. Dios va a usar su vida. Gloria a Dios. ¿Qué es la fe? Vamos a la fe. ¿Qué es la fe? Primero, es la certeza. Amén. Eso es la fe. Certeza de que Dios va a obrar. No en mis fuerzas, no calculo, no uso mi intelecto para ver cómo puede suceder algo, sino creo en el milagro. Eso es la fe, la certeza de que Dios va a obrar. Es la sustancia, es la garantía, es el fundamento, es lo sobrenatural. Amén. Por fe creemos en lo sobrenatural. No solamente podemos ver que algo sucede en lo natural, sino que por fe creemos en que las cosas aún se pueden multiplicar por medio de un milagro, en lo sobrenatural. Creo realmente que en este tiempo en que la vida es dura, en que la economía está costando muchísimo, en que el pueblo de Dios tiene y puede vivir en lo sobrenatural, con todo aquello que tiene que ver con la provisión. Amén. Por eso, hermano y hermana, no solamente pienses con tu sueldo o con tu ingreso lo que podés hacer, sino que también creas en que Dios puede multiplicar. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Sí, Señor. Por eso tené fe. Tené fe, y cuando llega el momento en que vas a compartir el pan en tu familia, bendecilo y decirle, Señor, te doy gracias por esta provisión. Y si tu mente que calcula, que piensa, y tu corazón está diciendo, esto no va a alcanzar, veo poco, somos 10 y hay 5 milanesas, ¿qué va a pasar acá? Bueno, es un buen momento para activar la fe. Señor, yo creo en tu provisión, que en definitiva fue lo que hizo Jesús con los panes y los peces. El cálculo era que no iba a alcanzar, pero cuando Jesús los bendijo, comenzó a repartir y alcanzó y sobró. Amén. Si el Señor lo pudo hacer con 4.000, 5.000 personas y muchos más que no se contaban en ese momento, ¿cómo no puede pasar en tu casa, en tu mesa, en tu familia? Es tiempo de entender de que el llamado que tenemos los hijos de Dios es a vivir en lo sobrenatural. Una vida que cree en lo sobrenatural. Y creo que es un buen momento en este tiempo de decir, Señor, a mi casa no le va a faltar nada. A mi familia no le va a faltar nada. Creo en tus promesas. Gloria a Dios. Es la seguridad. Eso nos trae seguridad. Es el idioma del cielo. Así nosotros no vivimos en este reino. No es nuestro reino, el reino terrenal. Estamos aquí en la tierra por un periodo de tiempo circunstancial. Nosotros somos parte del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos se habla con fe. Amén.
No hablamos de imposibilidades, no hablamos de limitaciones, hablamos de que nuestro Dios es grande y poderoso y vivimos por fe. Despojate de toda incredulidad, sacate de tu vida los no puedo, no puede ser, estoy triste, tengo limitaciones, no lo puedo lograr, sino creen que Dios hace la obra. Viví por fe, porque así es el idioma de los ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de Dios? Toda la iglesia. Somos hijos de Dios, ciudadanos de su reino. Por lo tanto, no miramos tanto este reino terrenal que tiene limitaciones, que tiene falencias en todas las áreas. Creemos en el reino celestial. Vivimos por fe. ¿Qué más es la fe? Es el testimonio, es la vida de Dios, es la llave del cielo. Hay un montón de portales en el reino de Dios, un montón de puertas espirituales que se van a abrir por fe en tu vida. Se van a abrir por fe. ¿Y cuál es la llave? La fe. La fe. Vas a abrir esos portales de bendición en tu vida por fe, con fe. Amén. Por eso desarrollemos la fe. Gloria a Dios. Creemos en milagros, y es lo que agrada a Dios, porque dice, por fe, con fe agradamos a Dios. No puede Dios tener un hijo incrédulo, no podemos ser incrédulos. Dios nos dice, yo sano, y uno dice, sí, soy tu hijo, pero no creo que sanes. Yo bendigo, prospero, proveo, y uno dice, soy tu hijo, pero no creo que me podés bendecir, que me podés prosperar, que me podés dar. No creo. Entonces ahí es donde se empieza a cerrar la bendición sobre mi vida. No recibo nada porque no creo. Un hijo cree. Por fe agradamos a Dios. ¿Qué más nos dice? Y la fe es imparable. Si hay algo que te detiene en este mundo, en esta vida, es ahí donde tenés que tener fe. ¿Cuál es tu limitación? ¿Qué límite tenés? Pensá, ¿qué es lo que te limita? Seguramente tenés un montón de limitaciones como tenemos todos. Bueno, ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que la fe se active. Ahí necesitas fe. ¿Cuál es la limitación personal que tenés en este momento? ¿Qué es lo que crees que no se puede lograr? Bueno, ahí se tiene que activar la fe. Amén. Esa medida de fe que tenés se tiene que activar en esa área. Quizás tuviste la experiencia de ser sanado, de ser libre por medio de un milagro, y en eso no tenés ninguna limitación. Orás por la enfermedad, orás por los enfermos porque crees que podés ser sanado. Quizás tu economía está bien y crees realmente que Dios provee y sustenta. ¿Por qué? Porque lo experimentás. Pero en el área emocional, bueno, tenés esa lucha. Ahí, como no tenés victoria, se está creando una fortaleza, y en esa área es donde se tiene que activar la fe. ¿Amén? Ahí es donde uno tiene que trabajar, porque esa es tu limitación. Por eso, sé realmente que todos tenemos limitaciones, todos. Y es ahí donde la fe se tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque esa fe va a hacer que uno viva una vida imparable. Nada detiene a un hijo de Dios. Nada detiene a una hija de Dios. Pero ¿cómo lo logramos? Desarrollando la fe. ¿Amén? Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? Josué 2:11. Fe en Dios, a quien nada lo detiene. ¿Por qué? Porque Dios no dice que no va a haber problemas, que no va a haber enemigos, sino Dios dice, va a haber problemas y dificultades, pero los vas a derrotar con fe. Josué, capítulo 2:11 dice, no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos
y abajo en la tierra. Esa es nuestra victoria. Esa. Sí, Señor. Muchos viven una vida cristiana, pero están como anestesiados. No aceptan la realidad. Y eso no es vivir una vida de fe. El que tiene fe ve y reconoce la realidad. Hay cristianos que dicen, yo no quiero mirar las noticias, no quiero enterarme de los problemas. Entonces le contás, vos sabés que hay una persona que está enferma, no me cuentes, no quiero ni saber. Escapa de la realidad. Eso es vivir como anestesiado. Eso lo puede vivir un cristiano y uno que no cree en Dios. Evadir la realidad. No querer... Es más, muchos no van al médico, no se hacen un chequeo médico, tienen un problema físico y no lo tratan. ¿Por qué? Porque no quieren ni saber. No quieren escuchar la mala noticia de que es algo grave. Entonces, no aceptan la realidad. Eso no es vivir una vida cristiana. La vida cristiana es ver la realidad y afrontarla con fe. Josué, ¿qué nos está diciendo? Que veían que había problemas y dificultad para conquistar la tierra. No iba a ser fácil. Es más, si pensás como un ser terrenal, medio se te aflojan las piernas, ¿verdad? Quizás cuando ves tus problemas, cuando ves todas las dificultades y las conquistas que tenés que tener, cuando lo mirás y ves esa realidad decís, chau, qué difícil que es. Pero es ahí donde uno se tiene que levantar en fe y decir, yo creo en Dios. Dios en los cielos y Dios en la tierra. Eso es fe. Eso es fe. Por eso, afrontá la realidad con fe. Amén. Afrontá tu problema, pero con fe. No te escapes. No te escapes, inclusive no te escondas en esa apariencia de cristiano que está todo bien y no tenés idea de lo que está pasando. No, afrontá la realidad con fe. Tenés un problema, afrontalo orando con fe y avanzar en el nombre de Jesús. Tenés una enfermedad, anda al médico y que te diga lo que hay que hacer, hacete los chequeos, hacete los estudios, hacé el tratamiento orando con fe, afrontando la realidad. Amén. No abandones el tratamiento diciendo, no quiero ni saber. No, afrontá la realidad. Tenés deudas, afrontá esa realidad, pagá las deudas, salí a trabajar, afrontá y hablá con los acreedores, empezá a pagar, orando vas a salir de cualquier situación. Salí adelante en el nombre de Jesús. Conquistá la bendición. Gloria a Dios. Conquistá la bendición. Con fe, con fe. No escapándose. No te asustes cuando escuchás las noticias en los medios. No escapes de la realidad de este mundo. Es para que ores. Es para que pidas. Las cosas pueden cambiar con la oración de la iglesia. Tenemos que afrontar la realidad, pero enfrentar esa situación con fe en el Señor. Amén. Otra palabra. Fe en Dios, quien vence los planes del diablo. Somos conscientes que Satanás tiene un plan sobre este mundo y todo lo que sea creación de Dios, Él lo quiere destruir. Desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él vino y quiso deshacer ese plan y causó muchas dificultades. Y esos planes también están en contra de la vida de un hijo de Dios, en contra de tu vida, en contra de tu familia. Dios te quiere bendecir, pero el enemigo quiere que te vaya mal. Amén. Hay un plan, pero aún delante de ese plan va a ser vencido con fe. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Esther 3:13. Había cartas, las cartas enviadas por medio de correos a todas las provincias del rey. Ordenaban destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y apoderarse de todos sus bienes. Ese era el plan. Había un plan, destruir al pueblo de Dios.
Satanás quería sacarse de encima al pueblo de Dios. Todo esto debía hacerse en el día 13 del mes duodécimo, que es en el mes de Adar. Había un día en que Satanás tenía el plan de destruir a alguien. Allí el Salmo 64 nos dice que Satanás tiene un plan para cada una de nuestras vidas y va a poner trampas en el camino para hacernos caer, para destruirnos. ¿Sabe de esto usted? Hay un enemigo y tiene un plan. Tiene un plan. ¿Por qué? Porque uno es un hijo de Dios y él quiere que a un hijo de Dios no le vaya bien. ¿Por qué? Porque quiere que aún el Hijo de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, no glorifiquemos el nombre del Señor, sino que protestemos, que nos enojemos, que nos soltemos de su mano. Entonces va a intentar y va a tener un plan, como en este caso en los tiempos de Esther, quería destruir a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo judío. Y hasta había un decreto que así iba a suceder. ¿Cómo se afronta una situación así? Se hace con fe. Señor, Satanás tiene un plan, pero yo tengo la victoria en tu nombre. Yo tengo la victoria en tu nombre. Por eso, si reconoces que en tu vida hay un plan diabólico, está sucediendo algo que es hasta parece descabellado, que todos los enemigos se pusieron en contra de tu vida. Reconoce que es un plan diabólico. El diablo, por medio de sus empleados, está tratando de destruirte. No te amargues, no bajes los brazos, sino levantate en fe. Ese plan diabólico va a ser deshecho en el nombre de Jesús. Con fe, Dios te da la victoria. Dios te da la victoria. Con fe deshacemos los planes del diablo. Otra palabra. Fe en Dios, cuya obra no se detiene. Estás en un proyecto, en un sueño, y el enemigo va a tratar de que esa obra se detenga, como le sucedió a Nehemías, y esto es lo que respondió Nehemías ante todos aquellos que desalentaban ese proyecto. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Gloria a Dios. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta cuando tenemos fe. Esa es la respuesta. Se levantó un enemigo, se levantó un problema, no escapamos de la realidad, lo enfrentamos, pero ¿cómo lo hacemos? El Dios de los cielos nos va a levantar, nos va a prosperar y vamos a edificar. La obra sigue adelante en el nombre del Señor. Puede ser como iglesia, puede ser en tu familia, puede ser en tu vida. La obra sigue adelante. Los sueños, los proyectos, todo lo que uno tenga en el corazón, lo vamos a hacer en el nombre del Señor con fe. Con fe. Gloria a Dios. La otra alternativa es bajar los brazos. La otra alternativa es renegar y protestar de la vida, lamentarse, encerrarse, tirarse en una cama y llorar porque las cosas no se dan ante un problema, ante un obstáculo, ante un enemigo. La otra alternativa es retroceder y es la forma en que no agradamos a Dios. Por eso la única forma de agradar a Dios es por medio de la fe. ¿Vas a retroceder? No. Vamos a avanzar en el nombre del Señor. Vamos a conquistar las promesas en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Otra palabra, que es, vamos a leer una palabra que vemos cómo Dios obra, cómo el Señor puede revertir cualquier situación. La historia de una mujer viuda, está en Lucas capítulo 7. Dice, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín. Fue una ciudad y dice, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea,
salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Y un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. ¡Aleluya! Hermosa palabra. Hermosa palabra, amén. Gloria a Dios. Jesús predicando, siendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y una multitud detrás de él, hablando y experimentando milagros. Gente que estaba viviendo una vida de fe, aprendiendo del Señor. Pero venía otra multitud, viviendo algo totalmente diferente a lo que Jesús estaba compartiendo y viviendo con toda su gente. Una multitud que estaba llorando junto con una mujer, una viuda, amén, que había perdido a su hijo único. Su hijo único. En esos tiempos una mujer viuda no tenía ninguna esperanza. Y si no tenía hijos, menos todavía. Menos. ¿Por qué? Porque no tenía posibilidades de sustento. Así que el golpe para esta mujer había sido muy duro en la vida. Muy duro, muy duro. ¿Por qué? Porque yo calculo, si era un joven y era viuda, habría pasado unos años nada más en que ella había experimentado dos grandes pérdidas. En poco tiempo había experimentado dos grandes pérdidas, estaba sufriendo y no quedaba ninguna esperanza, acompañada con una multitud. Seguramente era una viuda conocida de la aldea, era alguien conocida como una ciudad pequeña y compartían ese dolor, pero no había ninguna esperanza. Pero ¿qué sucede? Se cruza con Jesús. Y esta es la clave. Esta es la clave, cruzarnos con el Señor. Amén. Y dice la historia que Jesús la vio, la miró y tuvo compasión. Amén. Tuvo compasión. Tuvo compasión y se acercó al ataúd, tocó el ataúd y el joven resucitó. Aquello que hasta ese momento era muerte, era dolor, era frustración, se convirtió en algo maravilloso porque todos comenzaron a glorificar a Dios. Todos comenzaron a glorificar a Dios. Y aquí el Señor nos deja una gran, poderosa enseñanza. Amén. Que con fe cualquier situación se puede revertir. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Con fe, tener y vivir una vida de fe, cualquier situación se revierte. Pero no solamente la nuestra, sino podemos ser capaces de revertir cualquier situación de otras personas, con fe. Pero me quiero detener un momento en la vida de esta mujer, de lo que estaba viviendo y de lo que estaba a punto de experimentar. Y lo que nosotros podemos experimentar y poner en práctica en nuestras vidas viendo esta palabra. Primero, si hay algo que me llama la atención, que esta mujer no le pide a Jesús el milagro. No le pide, tan solo se cruzan y Jesús actúa porque ve la situación. Ve la situación. También tenemos que tener en cuenta que Dios nos ve. Dios te ve. Amén. Dios te ve. Dios mira tu vida, mira tus problemas. Dios nos ve. Tenemos que abandonar, si tenemos una vida de fe, tenemos que tener bien claro que el Señor está mirando nuestras vidas. Mirando. ¿Para qué? Para actuar.
para rescatarnos, para hacer algo. Dios nos ve. No esa idea que Dios te ve para condenarte y destruirte, sino que Dios te ve para ver en qué te puede ayudar. Amén. Cuando tenemos una vida de fe, tenemos claro es que Dios nos está viendo para ayudarnos, para levantarnos. Ante tu problema, ante tu enemigo, ante las dificultades que tengas, Dios te ve para ayudarte. Dios está mirando y está atento a esa situación. Es más, cuando uno tiene fe, muchas veces ni siquiera necesitas ni orar, porque Dios ya sabe, ya sabe. Por eso Él dijo, yo sé las necesidades que ustedes tienen, yo sé. ¿Por qué? Porque Él te está mirando. Y después algo que tenemos que tener también muy claro es que el Señor tiene compasión. Tiene compasión de todos nosotros. Dios se compadece de nosotros. Y no quiere decir que Dios te tenga lástima. El que se compadece de alguien es diferente a ponerse triste por alguien. Usted seguramente debe ver un montón de gente que está sufriendo y uno la ve y te pone triste la situación. Uno no es indiferente ante el dolor, pero muchas veces hay situaciones que nos ponen triste, pero no hacemos nada. El que se compadece siente tristeza, siente el dolor del otro, no es indiferente, pero hace algo por el otro. Amén. Dios se compadece de tu vida, por tus problemas, por tu situación, pero ¿qué te dice el Señor? Voy a hacer algo, voy a hacer algo. Por eso Él detuvo la procesión. Se cruzaron las dos procesiones, detuvo la procesión y dice, se acercó al ataúd, tocó el ataúd y resucitó a este joven. Dios te ve, Dios se compadece porque va a hacer algo. Y eso es vivir una vida de fe. Tener la certeza, queridos hermanos, que Dios va a hacer algo a favor de nuestras vidas. Dios hace algo a favor de tu vida porque sos su hijo, porque sos su hija. No sé cuál es la situación que estás viviendo, pero tenés que tener la certeza que el Señor te está mirando, mira esa situación y que Él se compadece, Él sabe esa situación y hace algo a favor de aquellos que son sus hijos. Hace algo a favor de su pueblo, hace algo. Y después, el límite de lo que Él puede hacer. El límite. Si acá vemos que no hay límites de la clase de milagros que puede hacer. En este caso, no había límites y pudo resucitar a un joven. No sé las horas que estaba muerto, pero prácticamente si ya iban con el féretro seguramente más de 12, 15 horas, ya lo habían velado, 24 horas. Ya no había ninguna posibilidad de vida natural, sino era por medio de un milagro, por medio de un milagro. Por eso, queridos hermanos, es tiempo de creer en que cualquier situación puede cambiar. Tercero, lo que termina siendo lamento, tristeza, angustia, delante de aquellos que no creen, esa multitud que no creía y que acompañaba a la mujer, pero cuando uno se cruza con el Señor, terminamos glorificando al Señor. Terminamos glorificando a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios cambia y revierte cualquier situación. Por eso en este tiempo hay esperanza. Si pones tu fe en Dios, hay esperanza. Cualquier situación puede revertirse. Cualquier situación puede revertirse. En la vida de Cristo aquí en la tierra vamos a ver por lo menos 4 resurrecciones que fueron que marcan nuestras vidas y nos dejan una enseñanza. La primera, la hija de Jairo. La segunda, esta resurrección, el hijo de la viuda de Naín. Tercer resurrección, la de Lázaro, que ya
pasó más tiempo. Si la hija de Lázaro, calculo que recién había muerto unas horitas, fue el Señor y la resucitó. Dijo, ¿está durmiendo? La resucitó. Después, el hijo de la viuda de Naín, ya habían pasado más horas, también la resucitó. Yo creo que Jesús quería dejar enseñanza también a todos los que estaban con Él. No había límites. Para los milagros no hay límites. Para lo que Dios puede hacer en tu vida no hay ningún límite. ¿Amén? No hay límites. Lázaro, 3 días, ya enterrado. Le habían puesto hasta la piedra. Jesús dijo, bueno, saquen la piedra, y la hermana dice, Señor, ya hace 3 días, creemos en milagros como los anteriores, 12, 20, pero ya 3 días, está podrido, tiene olor. Entonces, ¿qué dice Jesús? No te dije que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. Dios quiere derribar toda clase de límites que puede haber en nuestras vidas. En este caso, Lázaro estaba enterrado. Amén. Lázaro ya estaba enterrado. El hijo de la viuda ya iba a parar bajo tierra. Sueños enterrados, sueños que parece que no se pueden volver a levantar. Dios te dice, no hay límites, yo puedo reflotar y hacer que resucite cualquier situación, cualquier sueño, cualquier proyecto. Amén. Pero no solamente quedó ahí, la 4ª resurrección. Jesús resucitó la hija de Jairo, la viuda, el hijo de la viuda, resucita a Lázaro, pero también el Señor dijo, ahora les voy a demostrar que yo, este templo, y murió, y al 3er día resucitó y pagó por todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Y cuando uno lee la historia de los evangelios, ve la pasión del Señor y de cómo murió, no queda dudas de que había muerto. Y cuando resucita al 3er día, no quedó duda de que había resucitado, porque mucha gente lo vio y se hizo ver y siguió enseñándole a los discípulos, porque no quería que hubiera duda de lo que Él podía llegar a ser. Y esa enseñanza el Señor nos deja a todos nosotros. La única forma de vivir por fe es creer en todo lo que Dios puede hacer. Y es ilimitado. Amén. Es ilimitado. Por eso, hermano y hermana, si hay algún límite en tu vida, si hay algo que te limita, esa fortaleza tiene que ser derribada en el nombre de Jesús. Dios quiere que se levante un pueblo poderoso que viva por fe y que crea en lo imposible. Que derribemos todos los límites que tenemos, todas las fortalezas, y que empecemos a creer en lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar este desafío? Derribar los límites, derribar los límites. Creo realmente que Dios quería derribar los límites de los discípulos, que eran los que iban a hacer que el Evangelio creciera. De esos 120 que recibieron poder y que fueron usados por Dios. El principio de la iglesia, el comienzo, tenían que no tener ningún límite para semejante obra. Y la historia nos muestra que no lo tuvieron, porque ellos llevaron el Evangelio a todo el mundo conocido. No tenían límites. Y para que esta generación se levante y sea usada por Dios, tampoco tiene que tener límites. Ni límites personales, ni límites como familia, ni límites como iglesia. La iglesia tiene que creer en grandes milagros. Tenemos que esperar de parte de Dios grandes cosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desarrollando la fe. Amén. Desarrollando la fe. Y me quiero detener también en los cristianos, que ya tenemos un tiempo y que a veces las frustraciones, los fracasos, hacen que se creen fortalezas que no nos ayudan a seguir desarrollando la fe. Seguir teniendo esperanzas de que van a seguir sucediendo cosas nuevas,
de que Dios sigue haciendo grandes milagros, de que la iglesia va a seguir creciendo, de que vamos a seguir viendo la mano de Dios. Esas fortalezas se tienen que caer, amén, se tienen que derribar. Por eso, si hay algún hijo de Dios, si hay algún cristiano que tiene algún sueño como Lázaro ya enterrado, algún sueño, algún proyecto que ya está tapado con la piedra, amén, o como el hijo de la viuda de Naín que estaba a punto de ser enterrado, amén. Bueno, ese sueño tiene que volver a activarse por la fe, por fe. No tiene que haber ningún proyecto en donde uno diga, nunca más va a suceder esto. Nunca más voy a ver este sueño, este proyecto. Nunca más. Sino tenemos que decir, siempre hay esperanza. Y en este momento me viene a la mente un amigo mío, un comerciante. Un comerciante que en la iglesia empezó un proyecto, un comercio, y nosotros los hermanos, yo que era uno de los compañeros de él, oré por su vida para que ese sueño comience. Y puso el negocio, lo oramos y arrancó. Declaramos la palabra por fe y arrancó. Y bueno, arrancó bien, levantó. Al principio, vieron, cuando uno pone un comercio, vamos los hermanos de la iglesia, los amigos, la madre, el padre, y todos le compran. Y arrancó un poquito. Después entró como en una meseta y ya empezamos a orar más fuerte. Nos pedía oración en una forma más desesperada. Bueno, y oramos y ayudamos, pero después empezó el descenso. El negocio no funcionaba. El negocio no vendía. Entonces seguíamos orando, los hermanos acompañando, y el negocio descendía. Ungimos con aceite y oramos, y a los 2 o 3 meses el negocio se cerró. Se fundió. Al tiempo hablé con él y hablamos del negocio, y él me dijo algo que me llamó la atención. Dijo, al negocio lo enterré, lo tapé con tierra, porque me dejó tantas deudas. Bueno, era un sueño enterrado en su vida. Y sabía que en él había cierta frustración. A mí no me dijo que orara más por su negocio. Y así seguramente en muchos, ¿por qué? Porque todos íbamos, orábamos, pero no pasó nada. Había un sueño enterrado. Y yo sé que hay muchos cristianos que tienen sueños de esta naturaleza o proyectos que alguna vez pidieron oración y no sucedió nada. Sueños que emprendieron en el nombre del Señor y no pasó nada. Vaya a saber las razones por las que no pasó nada. Hay un montón, pero no nos vamos a detener en eso. Sé que quedó algo enterrado en sus vidas que no quiere que se levante nunca más, por el dolor que les causó, por la frustración. No pidieron más oración por eso, quizás hasta puede ser una enfermedad, algo que tienen en su cuerpo que ya hemos orado, ungido con aceite, he hecho la cadena de los 7 días y no pasó nada, ¿verdad? Entonces se le pone la piedra a ese sueño, se lo entierra. No queremos saber más nada, ni que oren por eso. ¿Por qué? Porque se ha creado una fortaleza. Quiero decirte en el nombre del Señor que Dios quiere que se vuelva a reflotar ese sueño. Para eso se necesita fe. La fe se tiene que volver a activar. Las razones, hay un montón de razones, pero no vale la pena hacer énfasis en eso. Lo que sí tenemos que saber, que Dios puede volver a resucitar ese proyecto, ese milagro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con fe. Con fe. Con fe. Aleluya. Desarrollá la fe. Muchas veces tenemos sueños y proyectos enterrados y no reconocemos esa situación y tenemos cierto enojo con Dios. Y la fortaleza que se levanta es la fortaleza
de la incredulidad. Confrontamos a Dios por esto. Confrontamos porque Dios promete algo y eso no sucede. Eso no nos tiene que suceder como pueblo de Dios. Las fortalezas se tienen que caer y yo tengo que desarrollar la fe. Por eso vamos a soltar una palabra en esta mañana. ¿Cuántos están dispuestos? Si hay algo que en tu vida está detenido y sos un hijo de Dios y crees en la palabra, puede ser un sueño ministerial, puede ser un sueño, un milagro, puede ser un proyecto que está detenido de hace mucho tiempo. Bueno, el sueño que sea, se tiene que activar con fe. En esa área desarrolla la fe. Para un hijo de Dios no tiene que haber algo que nos detenga, no tiene que haber un impedimento, no tiene que haber una limitación. ¿Por qué? Porque vivimos por fe. Tenemos que creer en que Dios puede revertir cualquier situación. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que tenemos, vivir de poder en poder, de milagro en milagro. Por eso esta oración va a ser una oración que tenemos que confrontar, tenemos que estar dispuestos a batallar aún contra nosotros mismos, contra la incredulidad. Y aún tenemos que luchar contra nuestro interior, con aquello que atenta contra nuestra fe. Los sueños enterrados, los nunca más, los no puedo, aquellos que se basan en nosotros, pero Dios dice, no es en tus fuerzas, es con mi poder, es con el poder del Señor. Por lo tanto, vamos a orar. Derribamos toda fortaleza en el nombre del Señor. No importa las veces que te caíste, vas a vencer en el nombre del Señor. Amén. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Padre Celestial, conforme a lo que dice tu palabra tiene poder. Señor, en esta mañana, tu palabra ya está causando un efecto en cada corazón. Va a traer fruto y mucho fruto. Señor, te pedimos que las cadenas que atan las mentes, los corazones, las fortalezas, Señor, las malas experiencias, los fracasos, las dudas, Señor, los sueños enterrados, los nunca más que tenemos en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que el diablo durante años ha tratado de construir en familias enteras, Señor, por fe, se derriba ahora en el nombre de Jesús. Esa fortaleza se cae ahora. Se rompe el yugo diabólico. Se cortan las ataduras. Ahora, Señor, y nuestra mente es renovada. Ahora, Señor, nuestra mente es renovada. Nos renovamos en la mente y en nuestra forma de pensar, en el área que sea. En el área, Señor, de milagros, en el área de la sanidad divina, en el área de la economía, de las emociones, en el área ministerial. Señor, si hay una fortaleza en alguien de tu pueblo, en alguno de tus hijos e hijas, Señor, esa fortaleza se cae ahora en el nombre de Jesús. Señor, y la medida de fe que hemos recibido ahora comienza a desarrollarse. No tiene impedimentos, no tiene límites, Señor, porque ese es nuestro llamado y ese es el desafío que aceptamos ahora en el nombre de Jesús. Vamos a vivir de poder en poder. Vamos a experimentar tu gloria. Vamos a ver, Señor, grandes milagros, grandes maravillas en tu nombre. En tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.